Muy buenas, jurado del Politécnico Nacional. En este caso, vamos a presentar nuestro PDR en video y explicar de manera muy breve a qué nos estamos refiriendo en cada sección. Nosotros somos Ignis UAP de la Universidad de Anáhuac Puebla y vamos a iniciar de manera breve con la organización del equipo. Como se puede ver, somos 9 integrantes y nuestro asesor académico. Aquí están los roles definidos. Yo como capitán también me voy a encargar de la parte del lanzamiento y bueno, cada quien tiene su rol asignado como lo indica la guía. El resumen de la misión lo sacamos explícitamente de la guía que nos proporciona el concurso con unas ligeras modificaciones. Asimismo el objetivo y el diagrama de operaciones con OPS, ¿no? Básicamente para que se pueda comprender que entendemos lo que es la misión. En este caso, creamos nosotros este diagramita donde se puede observar en el lanzamiento, se desacopla nuestra primera etapa de propulsión, esta desciende con su propio paracaídas y al llegar a la parte del apogeo, se separa la carga útil, la cual va a descender con el autogiro y esa etapa de propulsión va a descender con su propio paracaídas. Aquí tenemos los requisitos de cumplimiento. Como se puede observar, tenemos básicamente la mayoría en sí, por no decir todos. Obviamente, cabe mencionar que más adelante mencionamos el tema de que aún nos falta realizar varias pruebas físicas, entonces no nos vamos a adelantar tal cual a eso. Hablando del subsistema estructural del cohete, podemos observar aquí en qué secciones se divide nuestro cohete. Básicamente es la tobera que el propio concurso nos indica usar, la de 9 milímetros en boquilla, de los conectores rápidos para manguera. Se observa la etapa uno y la etapa 2. La etapa uno consta de 2 botellas, la etapa 2 de 3 botellas y en la parte superior nuestro cancel con el autogiro. El disco este gris hace función como el desacople de las etapas de propulsión y también se indican las aletas. Aquí es lo que mencioné, el número de etapas son para el booster 2 botellas y para el sustainer 3. La etapa uno del booster hicimos los cálculos con la boquilla que nos indica explícitamente la rúbrica de 9 milímetros. Y para la segunda etapa vamos a usar la boquilla de fábrica de 21,5 milímetros. Cabe mencionar que el cuerpo del cohete va a estar fabricado mediante botellas de Coca-Cola cero de 1,75 litros de capacidad, porque se nos recomendó justamente este tipo de botellas que almacenan líquido pues gaseoso con- para poder naturalmente ya resistir esas presiones que vamos a usar, ¿no? Este es el empalme que vamos a usar. Como se puede observar, vamos a ocupar el recomendado por el propio concurso, que es adhesivos de poliuretano. Este sellado hermético pues absorbe contracciones y dilataciones volumétricas durante los ciclos de presurización y la inyección interetapa también, ¿no? Aquí tenemos la ojiva aerodinámica. Esta sección básicamente está compuesta por, bueno, lo que es el nosecon. Esto nos va a ayudar a reducir el arrastre aerodinámico y proteger los componentes electrónicos durante el ascenso. Cabe mencionar que esta la vamos a imprimir súper finita, menos de 2 milímetros de espesor. Aún no queremos dar una cifra oficial del espesor que tenemos contemplado porque queremos hacer pruebas físicas. Entonces vamos a empezar con a lo mejor 2 milímetros y comprobar peso y resistencia. Si vemos que aguanta, vamos a ir bajando el espesor hasta llegar a un valor que nos sea útil tanto en relación peso, resistencia. Las aletas estabilizadoras son 3 aletas las que vamos a usar. Su perfil es semitrapezoidal asimétrico con un ataque curvo. Estas van a estar elaboradas de policarbonato con 3 milímetros de espesor fijadas al cuerpo de las botellas mediante resina epóxica en la raíz de cada ala. También estamos considerando, aparte de la unión con epoxi, hacer una especie de anillo alrededor de la botella para que sea un poco más sencillo el tema del ajuste eh, de las 3 aletas al mismo ángulo. Aquí tenemos el mecanismo de acople, interfaz.
neumática interetapa. Lo que vamos a hacer para desacoplar las dos etapas que tenemos de propulsión es el típico sistema de los zip ties, en el cual se tiene que jalar un tubo de PVC, libera los zip ties y por lo tanto la botella sale a presión. Eso es lo que vamos a hacer, lo vamos a poner en miniatura dentro de esas dos etapas, activado por un motor, micromotor Pololu, el cual se va a encargar de jalar este tubo de PVC para poder eyectar lo que es la etapa superior en el tipo que la electrónica lo indique. Además, tenemos el mecanismo de separación interetapa. Aquí lo que vamos a usar es justamente un micromotor Pololu, como bien lo mencioné, este va a girar mediante el tornillo esta base de plástico del PVC. Aquí tenemos el sistema de desacople de la carga útil. Es un sistema electromecánico. Se activa a través de pasadores retráctiles de doble punto simétrico y esto se controla mediante el PWM y justamente dos servomotores de los azules, de los pequeños. Básicamente aquí usamos un doble pasador porque se distribuye equitativamente las fuerzas entre la carga útil y es simple, porque al retraerse radialmente el mecanismo justamente minimiza este rozamiento mecánico con la cápsula durante la eyección ortogonal. Y bueno, aquí tenemos la parte del mecanismo principal de eyección del paracaídas. Es un sistema pues muy simple realmente. El paracaídas se encuentra empaquetado de una forma en la que al momento de desprenderse las etapas, este se libera automáticamente. No tiene ningún sistema como tal en particular dedicado al paracaídas, sino que está únicamente doblado de una manera en la que cuando las etapas se separen por el desacople que ya expliqué, el paracaídas salga naturalmente. Entonces no tiene gran ciencia, no es complejo, pero es bastante eficaz. Es lo más sencillo, pero también lo más seguro. Aquí tenemos el tema del autogiro. Va a usarse el tema de rodamientos para minimizar lo que es la fricción en las palas y en el giro justamente, a su vez como con este resortito, para que las palas estén introducidas dentro de la carga útil a presión. Y por el mero golpe aerodinámico y del aire, estas salgan y se abran automáticamente, también por la ayuda de los resortes, ¿no? Aparte de tener la ayuda del aire, va a tener la ayuda de los resortes porque van a estar introducidas a presión. Entonces, de que se abren, se abre. Aquí tenemos los cálculos realizados para el centro de masa. Básicamente se usaron mediante el método analítico de momentos estáticos, ¿no? Se definió un sistema de coordenadas x igual a cero. Aquí se ubicaba el vértice, donde se aplica la ojiva y se integró la masa en tres subsistemas principales, en sus respectivos brazos de palanca, centroidales derivados del modelo CAD, ¿no? Aquí la distribución de masa considerada. Aquí nos dio un valor de 42,70 centímetros. Ahora bien, ese dato lo vamos a tener que usar un poco después, porque para obtener el centro de presión, este básicamente representa donde se encuentra la fuerza de sustentación entre el arrastre dinámico total, ¿no? Entonces, aplicando las ecuaciones extendidas de Barrowman, y asumiendo un régimen incompresible, podemos determinar que nuestro resultado analítico de la superposición de momentos aerodinámicos determinó que la fuerza lateral se ubica en 85 centímetros, medido desde el vértice apical. Este es un valor bastante bueno. Habría que comprobar primeramente el centro de masa de manera empírica, porque de manera teórica nos da un valor sí, pero de manera empírica se va a probar acostando el cohete de manera horizontal y con una cuerda amarrada a un punto en el techo, se va a ajustar esta cuerda amarrada en la circunferencia del cohete y en el punto donde lo acomodemos y se quede estática, sin balancearse, habíamos encontrado el centro de masa, ¿no? Ahora bien, en el margen de estabilidad, para que el cohete sea inherentemente estable, necesitamos que el centro o sea, ubicar rígidamente por detrás, ¿no?, del centro de masa, básicamente hacia la tobera. El margen se normaliza dividiendo esta distancia de separación entre el diámetro de referencia máximo transversal que corresponde a la cápsula de la carga útil.
y aquí nos dio 3,61 calibres, ¿no? Ahora bien, la interpretación técnica de los resultados. El diseño propuesto se clasifica como pues altamente estable, exhibe un margen estático de 3,61, lo cual pues bueno, es bastante sólido, ¿no? Ahora bien, al tener un margen en vacío de 3,61 calibres, se garantiza justamente que el cohete cargado de agua y el margen estático se mantengan en valores positivos y seguros, ¿no? Ante cualquier perturbación cruzada, que se estiman en 15 metros sobre segundo, que generen fuerzas laterales de 20 newtons, precisamente la amplia separación entre el centro de masa y el centro de presión proporciona este brazo de palanca aerodinámico que estamos buscando, ¿no? Es masivo lo que genera. Entonces se induce un fuerte movimiento que restaura y previene cualquier efecto de voltereta, ¿no? Asegura justamente esta trayectoria óptima para llegar a un apogeo pues, superior a los 130 metros, que es como el equipo lo espera. Ahora bien, el sistema estructural de la carga útil consiste básicamente en un autogiro pasivo diseñado para desacelerar el descenso mediante una rotación aerodinámica, ¿no? Nosotros usamos cuatro palas, dos y dos acomodadas en niveles diferentes. Los materiales empleados básicamente es PLA para su facilidad de manufactura e impresión 3D, eh, y también por su bajo peso y su precisión pues dimensional, ¿no? La cápsula va a ser la parte superior desmontable, tanto como la parte inferior de la estructura, ya que están igualados, igualmente impresos en PLA. Y las barras estructurales se prevén fabricarse de aluminio como material primario si es que no llega a soportar la fuerza final. Si llega a soportarlo, de pelea está bastante bien. Y bueno, también si nos da el peso. Acá tenemos una comparación de materiales, pero realmente el pelea nos es suficiente para lo que necesitamos en esta misión. No estamos experimentando fuerzas tan agresivas de descenso. Y justamente la protección bueno, de los componentes electrónicos, ¿no? La protección de componentes electrónicos se logra mediante una cápsula de partes complementarias. La primera está cubierta con la parte cilíndrica superior, que es desmontable de la carcasa, y se mantiene unida al cono por encastre, ¿no? Entonces esto cae junto con la ojiva y el autogiro, ¿no? Esto aloja ahí los componentes electrónicos en su interior, permanecen unidos durante todo el vuelo y aterrizan y pues minimizan la exposición directa, ¿no? Durante también el lanzamiento y el aterrizaje. Entonces, ahí mismo también va el sistema que ustedes nos proporcionan para eh, ver que nuestros datos sean verídicos, también va ahí adentro. Aquí se sigue viendo el tema del autogiro, como pueden visualizar, son cuatro palas, dos y dos en diferente nivel, así como el sistema de despliegue, que es con este resorte que genera que lo introduzcamos a presión y se libere automáticamente. El subsistema de propulsión. En este caso, nosotros hicimos esto en dos etapas, independientemente. La presurización se realiza en tierra, inyectando aire mediante un compresor hasta alcanzar el equilibrio termodinámico en la presión del diseño, ¿no? Entonces, la carga de aire se realiza en la válvula que ustedes nos solicitan, que es la de 9 milímetros. Esta presuriza la etapa uno y la etapa 2 mediante una válvula de no retorno. Entonces, esta válvula permite ingreso de aire a la segunda etapa, pero no permite que esta regrese. Se va a trabajar a 120 PSI por temas de seguridad y para nuestro caso es bastante seguro y es suficiente. Para la etapa uno se va a ocupar 3,50 litros de botellas empalmadas y se empleará 1 litro de agua y el resto de aire comprimido. Para la etapa 2 vamos a usar tres botellas empalmadas y 0,85 litros de agua. El análisis del sistema de desempeño, básicamente lo que hicimos fue un código en MATLAB. El primero se desarrolló mediante un simulador termodinámico y balístico. Este aplicaba a Runge-Kutta de cuarto orden para evaluar la dinámica acoplada de la expansión adiabática del gas y la variación de la masa en el tiempo y un coeficiente de arrastre dinámico en función de la velocidad al cuadrado. Y los resultados válidos fueron también validados
iterativamente con el software Water Rocket Simulator, que es muy conocido en este tema de cohetes de agua, ¿no? Entonces, básicamente lo que se hizo fue, en nuestro código de MATLAB, metíamos nuestros valores de lo que queríamos. A lo mejor, primera etapa, 3 4 litros de volumen con tantos litros de agua, ¿no? Entonces ahí nosotros íbamos jugando con los parámetros para visualizar dónde obteníamos un mayor alcance. Sin embargo, luego vimos que estar metiéndolo a mano era muy tardado e hicimos un segundo código. En este código lo que se hacía es que él hacía esta inserción de datos autónoma. Entonces probaba miles de millones de combinaciones posibles hasta encontrar la combinación óptima, la que nos convenía a nosotros. Y es donde obtuvimos este valor precisamente de obtener una etapa principal menor y una etapa superior mayor con un mínimo volumen de agua. Entonces, esa configuración nos permitió luego comprobarla con el simulador online y nos dio un resultado bastante bueno. Aquí está la comprobación matemática y también tenemos la parte del paracaídas, que es la etapa de recuperación. Tipo de paracaídas utilizados es un semiesférico con orificio para mitigar la oscilación pendular, aproximadamente unos 1,5 centímetros. Y la dimensión del paracaídas es un diámetro nominal de 40 centímetros para ambas etapas, garantizando justamente que se estandarice y no tengamos problemas al tema del descenso. Se va a ocupar nylon ripstop, es el estándar para paracaídas y es lo más seguro. Y se van a unir mediante líneas de choque de Keller que se anclan con un cáncamo de acero inoxidable. Si tenemos problemas con el peso, vamos a hacerlo mediante PLA. Aquí se puede visualizar el sistema. Esta es la misma parte del autogiro, donde se explica precisamente este tema de la acción. El sistema de energía eléctrica, aquí tenemos un tiempo de operación nominal de 120 minutos, 2 horas. Este periodo justifica para cubrir la fase justamente de integración. Haciendo un cálculo y un presupuesto de consumo energético en base al encendido de los componentes, es decir, a un valor de watt hora, podemos proyectar que para las 2 horas de emisión son 6,658 watts, incluyendo incertidumbre justamente en picos transitorios. Y tenemos la selección de la batería. Para precisamente satisfacer las demandas de corriente transitoria y los actores, vamos a usar una batería de iones de litio recargable. Vamos a usar dos celdas conectadas en serie, 7,2 volts nominales con 8,4 volts en carga, ¿no? 3.500 miliamperes por cada celda. Nos da 25,2 watts en configuración 2S. Como no las estamos conectando en paralelo, no necesitamos tanta seguridad. Simplemente necesitamos un BMS dedicado a 2S. Es primordial mencionar que el presupuesto de consumo se calcula usando un duty cycle para cada componente, entonces no hay problema en ese sentido. Este es el diagrama del Power Electrical Subsystem. Esto nos va a indicar básicamente a dónde se va nuestra energía. Como se puede ver, está alimentado, bueno, está el microcontrolador principal, las cámaras, los MOSFETs para alimentar los pololuz, las baterías, etcétera. Consideraciones de diseño y de seguridad. Ahí tenemos protección contra sobrecorrientes y polaridad, justamente diodos y fusibles y conexiones pues mecánicamente bastante seguras, además de una fuente de umbilical para poder hacer ahí la visualización de los datos y no usar el tema de la batería antes del lanzamiento. Nosotros para el sistema de control y manejo de datos vamos a usar un microcontrolador conocido como STM32F411. Es conocido comúnmente como Blackpill. Es muy interesante este microcontrolador porque trabaja a 100 MHz suficiente. Tiene memoria suficiente también para lo que necesitamos. Tiene las interfaces de comunicación sobradas.
Es muy eficiente energéticamente en comparación a cualquier otro microcontrolador. Se usa en industria inclusive y tenemos previa experiencia con este tipo de microcontrolador. Entonces, conocemos que es complicado el tema de la programación a veces, pero tenemos cierta experiencia, entonces podemos controlarlo. Nosotros vamos a comunicarnos usando XBIS en Maya. Vamos a tener dos en la estación terrena y uno dentro del CANSAT. Vamos a transmitir a una tasa de un Hertz para mantener este tema de que se transmita cada segundo, ¿no? Y no tengamos eh, empalmes en el tema de los paquetes enviados. Técnicamente tendríamos un alcance de 6.500 metros. Sin embargo, ya de manera empírica, pues posiblemente alcancemos a lo mucho 2 kilómetros, 1,5 kilómetros. Sigue siendo bastante para lo que necesitamos. Entonces, en este tema no hay problema, ya que aparte vamos a ingresar una antena Yagi, la cual nos va a permitir todavía más alcance, ¿no? Redundancia en este caso. Aquí tenemos la parte de los componentes, el sensor de presión atmosférica. Vamos a usar el MS5611. Es excelente en relación precio. Eh, Precisión y resolución y medición. Tiene un gran rango de medición, tiene una resolución excesivamente buena, una precisión muy buena, consume muy poca corriente y opera en los voltajes requeridos, aparte de que el precio no es nada caro. Este sensor de temperatura es excepcional, se usa a nivel aeroespacial y médico. La desventaja es que es SMD, solamente va a ser un poco complejo colocarlo dentro de nuestra PCB, pero nada fuera del otro mundo. Es excepcional en todo sentido. Tiene un gran rango de medición y una resolución impecable. Para el sensor de humedad relativa vamos a usar el M280. ¿Por qué? Porque este sensor, aparte de tener el sensor de humedad relativa, el cual es bastante bueno, con una resolución muy buena y poca consumo de corriente, tiene también sensor de temperatura y de presión atmosférica. Entonces, vamos a tener una redundancia justamente con este sensor. Vamos a activar sus tres funciones y vamos a priorizar obviamente el rango del sensor de la humedad relativa y de este sensado. Y los otros dos valores van a usarse como redundancia para los otros dos sensores que tenemos en este tema en específico. Entonces, en caso de que un sensor principal falle o de valores atípicos, vamos a compararlos con los valores de este sensor. Para la aceleración en tres ejes vamos a usar dos sensores, el BN0085 y el ADXL. ¿Por qué dos sensores? ¿Por qué? Porque el BN tiene un rango de medición de más o menos 8 Gs y es excelente en todo porque ya te da todos los valores muy precisos y ajustados con filtros. Entonces, no tenemos que hacer ninguna fusión de datos. El simple chip, el módulo, nos hace la fusión de datos para obtener una resolución perfecta tanto para los grados de rotación como para la aceleración en todos los ejes. Entonces, con este sensor vamos a poder saber la ubicación espacial en en los tres ejes de una manera súper precisa. El problema que tienes es que mide hasta 8 Gs y con un impulso tan fuerte que vamos a tener al inicio, sobrepasa este rango de medición. Entonces vamos a usar el ADXL para poder sensar ese valor de aceleración pico en el despegue, que es el sensor nos proporciona hasta más o menos 200 G. Está sobrado. Para la velocidad del autogiro vamos a usar este IR slot, RPM. Ya lo hemos usado anteriormente para medir la rotación de autogiros. Eh, Es bastante útil, es sencillo, es pequeño, no hay ningún problema con este sensor. Vamos a también añadir nosotros un módulo para sensar el voltaje y la corriente de la batería para evitar algún tema de cortocircuito, consumo innecesario y protección de las baterías, ¿no? Y protección como tal del CANSAT y del cohete. Para el GPS vamos a usar el u-blox Neo M8N. Ya lo hemos usado anteriormente. Sabemos que hay mejores GPS en el mercado. Sin embargo, nosotros ya hemos usado este GPS, nos sentimos cómodos usándolo y dominamos el tema de la programación y de la implementación de este sistema. Entonces, por eso es que lo estamos usando. Eh, Gracias a la recepción concurrente de múltiples constelaciones, también es que el módulo logra un tiempo de primera fijación muy rápido. Entonces minimiza también el tiempo de espera en la plataforma de lanzamiento. La verdad es que es bastante útil, tiene una presión de posicionamiento de más o menos 2,5 metros
y es compatible con sistemas como GPS, GLONASS y Galileo. Además, nosotros vamos a añadir un sistema auxiliar de recuperación, el cual es una recuperación visual. Los paracaídas van a ser de un color naranja fosforescente. Así vamos a poder visualizarlos desde lejos. Y además tenemos dentro de la carga útil, dentro del payload, un beacon. Este beacon nos va a permitir, en caso de no poder ubicarlo visualmente por algún tema de que haya pasto, etcétera, lo que sea, que no lo podamos ver, vamos a poder escucharlo. Porque este beacon funciona independientemente a todo el sistema, funciona con dos baterías de moneda CR32 y funciona hasta 43 horas sin parar, sonando a aproximadamente 90 decibeles, con una frecuencia de 5.2 kilohercios, que es la que ese booster específicamente genera mayor rango auditivo para nosotros como humanos. El almacenamiento de video es muy interesante. Vamos a usar este tipo de cámaras G1ET Basic Edition en la posición nadir que nos menciona la guía. ¿Por qué? Porque esta cámara en específico captura un video en una resolución de 2.7K con 60 FPS. Es una resolución bastante alta, es excelente. Sin embargo, nosotros estamos aún viendo la viabilidad de grabar a 4K a 60 FPS, pero esto en caso extremo y de que sea viable y no consuma tanta batería. Esta cámara ya procesa internamente el video, mitiga vibraciones y nos da como si fuera una GoPro y aparte se controla con UART y tiene para ingresar su propia SD. Entonces la cámara graba todo y lo almacena dentro de ese mismo módulo. No hay problemas con eso. Aquí tenemos el centro del control del sistema, inicializa sensores, espera la estación terrena, mide si hay aceleración. Si hay aceleración, se para, luego llega el apogeo y entra al estado de posvuelo. Entonces, detiene grabación y vuelve a iniciar grabación para mantener una grabación segura y que se guarde. Este es el tema de la antena Yagi que vamos a usar. Y este es el diseño preliminar de la estación terrena. Nosotros no vamos a usar una laptop como tal, vamos a nosotros crear la estación terrena con ese tipo de maletín, donde nosotros adaptemos una Raspberry con el sistema operativo que necesitamos, con las antenas, con los botones, todo lo que necesitemos, la pantalla, etcétera. Y este es el diseño preliminar de la interfaz que va a mostrar nuestra pantalla dentro de nuestra estación terrena, mostrando la etapa de emisión, la telemetría principal, las gráficas dinámicas, el enlace de comandos, las alertas y estados del sistema. Estas son las pruebas que vamos a realizar, prueba de caída o drop test. Vamos a medir ahí todo tema de sujeciones, integridad física, aletas, resistencia, todo. Se va a dejar caer sujetado de una cuerda, unos, unos metros, unos centímetros, y no debería haber ningún daño, ni no se debe mover nada. Vamos a repetir esto aproximadamente 10 veces y no debería haber ningún problema. Prueba de presión, obviamente inyectarle presión a las botellas y dejar y escuchar, no debe haber ninguna fuga durante varios minutos al menos. Y monitorear, ¿no? Con un dron vamos a elevar nuestro sistema y vamos a soltarlo. Entonces, esto va a provocar que nosotros comprobemos el estado de los paracaídas y del autogiro y del sensado, de que todo aterrice y nada salga volando. Además, vamos a tener la prueba de vacío. Aquí lo que vamos a medir es cómo el cohete sube, ese ascenso, esa caída de presión. Vamos a meter ahí la electrónica, básicamente. Vamos a sensar que funcione tanto los motores, en todo el tema de GPS, de temperatura, todo. Entonces, el microcontrolador debería transmitir el estado de apogeo cuando detecte esa caída de presión. Y en ese momento se debe activar los motores, el desacople y debería tanto la estación terrena como el propio CANSAT mostrar este estado renovado. La prueba de estación terrena simplemente es poner la carga útil lejos y la estación terrena también muy separada y comprobar comunicación dual. Que tanto el CANSAT se comunique con la estación terrena y que nosotros podamos comunicarnos con el CANSAT. Y mediante esto vamos a generar una lista de go o no go, ¿no? Entonces es la verificación de estado simplemente. Se verifica el estado estructural. Si está bien, go. Confirmación del sistema de propulsión. No debe haber ninguna fuga, cero fugas. Verificación de la carga útil. Activamos el switch de encendido. Miramos que los LEDs funcionen y que no haya ningún tema, no haya humo, no haya calentamiento, cortocircuitos, nada. Confirmamos el sistema de GPS
Comunicamos verificación con la estación terrena, se debería de importar el enlace como conectado. Establecemos la validación recuperación y damos el go para poder despegar. Tenemos recuperación ante reinicio inesperado de Watchdog. El Watchdog es tanto en código como físico. Tenemos un Watchdog, un integrado físico, que en caso de que el código y el Watchdog del código no funcionen, se reinicie por hardware. Esta es la planeación del proyecto. Aquí podemos ver nuestro cronograma oficial. Vamos respecto al tiempo. Si le somos totalmente sinceros, el equipo está conformado por alumnos de ingeniería mecatrónica de no mayor al tercer semestre. ¿Esto por qué? Porque en nuestra universidad ha habido últimamente una muy poca participación de estudiantes en competencias. Entonces, a los únicos que hemos podido convocar, pues ha sido gente de tercer semestre para abajo. Entonces, apenas están aprendiendo todo el tema de desarrollar documentos y envolverse en este tipo de proyectos. De hecho, el documento está hecho enteramente por ellos, con supervisión, obviamente, mía, que yo ya voy en sexto semestre y he participado en otros concursos de CANSAT, como el de la UNAM y el de Virginia, pero ellos están aprendiendo a desarrollar este tipo de proyectos, ¿no? Entonces, por eso es que vamos respecto a tiempo un poco atrasados, pero vamos con el cronograma riguroso. En tema de costos, nosotros vamos a gastar aproximadamente 7.340 pesos. Es un costo bastante aceptable. Lo más caro realmente es el tema de las pruebas, que no estamos considerando del todo. Posiblemente excedamos este precio, este costo. Sin embargo, este es el costo total estimado ya del prototipo funcional que vamos a entregar al momento del concurso. Entonces, esa es la idea. Nuestro análisis FODA y bueno, agradecemos justamente la oportunidad de participar en este tipo de proyectos y estamos emocionados para continuar a la siguiente etapa y demostrar que podemos realizar este proyecto de una manera exitosa. Muchas gracias y buena y pues buen día.